Quisiera que pudiésemos abrir las Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es cierto que nuestro lema es llamados a permanecer, particularmente tomado de Juan capítulo 15, versículo 4, donde dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Pero he querido desarrollar esta declaración en el versículo siguiente, en el versículo 5. Y quisiera que nos enfocáramos en ese versículo 5 como nuestra columna vertebral del mensaje. Y si nosotros analizamos este versículo, tiene 3 oraciones separadas por 2 puntos y coma. Primero dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Puedes cambiarla. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. La segunda oración: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y la tercera oración, que es una respuesta, porque hay un porqué a las 2 oraciones anteriores: porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, cada una de estas oraciones tiene una causa y un efecto. Miren, el Señor dice en la primera oración: yo soy la vid, la causa, el efecto, vosotros los pámpanos. En la segunda oración: el que permanece en mí, el primer efecto, y yo en él, segundo efecto, este lleva mucho fruto. Y en la tercera oración, porque dice: porque separados de mí, vosotros, ahí hay un vosotros, nada podéis hacer. Si ustedes ven la causa, y marqué en color negrita, la causa es Cristo. Yo soy la vid, el que permanece en mí, porque separados de mí. Y el efecto, vosotros los pámpanos, yo en él, este lleva mucho fruto. Vosotros nada podéis hacer. La causa es Cristo. El efecto está sobre el creyente. Lo que nosotros somos y hacemos es por causa de lo que Cristo es y por causa de lo que Cristo ha hecho. Nuestra razón de ser, escuchen esto, nuestra razón de ser es Cristo. Él es la base y el fundamento de nuestra vida. Si algo somos y algo reflejamos, es por causa de Cristo. Y quisiera que junto a ustedes pudiésemos desarrollar cada una de las oraciones que mencionamos. Así que vamos a partir por la primera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Podríamos decirlo de otra manera: vosotros sois los pámpanos, porque yo soy la vid. ¿Sí? Así que es por causa de la vid que somos pámpanos. Es por causa de Cristo que nosotros somos hijos del Señor, somos hijos de Dios.
Cuando nosotros caminamos en la vida cristiana, a causa de nuestra debilidad, nuestra tendencia, siempre, en esa tendencia siempre, del caminar cristiano, siempre hay debilidad. Y nos miramos a nosotros mismos. ¿Miras tus debilidades? Tenemos grandes debilidades. Y esas debilidades nos nublan la vista del Señor Jesucristo. Pero esta declaración comienza así: yo soy la vid. Y voy a decirlo así, de manera de tono: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Sabes lo que es un pámpano? Un pámpano es una pequeña rama que lo único que hace es dar fruto. La vid es el tronco y de allí nace todo. El pámpano es pequeño y es débil y necesita fuerza. El Señor es grande, es fuerte y de ahí nace la vida para el pámpano. Sin la vid no existirían los pámpanos. El pámpano no es antes de la vid es antes del pámpano. Cuando tú ves los viñedos, ves muchas vides. Y detrás de cada vid hay una historia. Cada vid es distinta una de la otra. Algunas son más pequeñas, otras son más grandes. Algunas tienen algunas rasgaduras, algunos cortes. Algunas les costó crecer, pero cada vid es distinta una de la otra. Detrás de cada vid hay una historia y detrás de cada vid hay un labrador. Está el labrador. De la misma manera, detrás de nuestra vid hay una historia. Detrás de la vid verdadera hay un labrador. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y como partimos hablando de la vid y el pámpano, quisiera que todos ustedes como pámpanos pudiesen contemplar la historia de la vid para que pudiésemos avanzar en estas oraciones, en este versículo. Hace muchos siglos atrás, esa vid verdadera era el árbol de la vida. No era una vid, era el árbol de la vida. Y Dios lo puso en el huerto del Edén. De allí puso al hombre, que lo creó a su imagen y a su semejanza. Lo creó con fines sublimes, altos, los cuales nosotros no nos podemos imaginar. Y lo creó sin tacha alguna, a su semejanza y a su imagen, pero le faltaba un toque final, un toque divino, para que Dios pudiese avanzar con su obra, con sus propósitos, con sus proyectos. Quería hijos para sí. Pero para eso, ese toque final era comer del árbol de la vida. Y si comía del árbol de la vida, podría tener la vida de Dios y podría tener comunión con Dios. Era el árbol de la vida. Pero ustedes saben que dentro del huerto del Edén estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si Adán comía de ese árbol, entonces Adán se independizaría de Dios. Haría sus propios proyectos. El hombre se pondría en sus propias manos y se separaría completamente de Dios. El título de este mensaje se llama "Porque sin mí nada podéis hacer". Y desde el día que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, quedó separado de Dios, de su gloria, y murió para siempre. Y nunca más, o más bien dicho, nunca más, y no pudo hacer nada con respecto a las cosas divinas, con respecto a las cosas de Dios, con respecto a la vida de Dios. Nada pudo hacer. Porque menospreció el árbol de la vida. Y lo más trágico de esto es que toda la raza humana estaba en Adán. Y cuando Adán pecó, todos los hombres pecaron en él. Cuando Adán cayó, todos en él caímos. Cuando Adán transgredió, todos en él transgredimos. Y si él desobedió, en él nosotros todos desobedecimos. Y por causa de Adán también nosotros en él morimos.
Y por causa de su transgresión todos quedamos separados de la gloria de Dios, sin la vida de Dios. El hombre quedó destituido de su gloria. Y digo esto porque nosotros estábamos en Adán, porque el hombre, siendo padre, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, y avanzamos, finalmente llegamos a Adán. Ese es nuestro árbol genealógico. Ese es el árbol genealógico del hombre. Y Dios tenía que hacer un milagro. Tenía que hacer un milagro. Pero Dios, qué rico en misericordia. Él tendría que plantar nuevamente este árbol. Él tendría que levantar nuevamente este árbol porque el Señor no desechó al hombre. No se olvidó del hombre. Entonces ahora nuevamente levantaría el árbol de la vida. Y quiero decirlo así, pero ya no como el árbol, sino como una vid verdadera. Ahora el labrador tendría que plantar su vid. Y tendría que ponerla entre los hombres. Y ponerle un vallado y cercarla alrededor y prepararla y cultivarla para que viniera a ser la vid verdadera. Porque en esa vid estaría la vida para los hombres. Dios estaría buscando pámpanos para injertarlos en la vid. Pero primero tenía que tener una vid. La siguiente. Miren. Quisiera que pudiésemos hacer esta comparación entre la vid y Jesús. Así como la vid es del labrador, Jesús es el Hijo de Dios. La vid pasó por los tratos más duros del clima y aunque el labrador lo sabía, prendido y matado por manos de inicuos en la cruz del Calvario, esa vid ha salido victoriosa del viento y de la tempestad. Ahora el sol brilla sobre ella. Es la vid más gloriosa. El Padre lo exaltó a lo sumo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra. Por sobre todo, ahora la vid está madura, está completa. Ahora la savia fluye dentro de ella. El Señor Jesús ha ascendido a los cielos, ha derramado su Espíritu sobre todos los que han creído en Él, para que tengan vida. Ahora ya Dios tiene su vid. Ahora ya está preparada. Ahora Él busca pámpanos. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo buscando y salvando lo que se había perdido. Nosotros estábamos en Adán. Fíjense esa línea roja. Nosotros estábamos en Adán. Y en Adán todos caímos. Todos caímos. Nosotros no estuvimos en el huerto. Allí estuvo solo Adán. Pero cuando él cayó, tú también caíste. Pero tampoco estuvimos en el Calvario. Solamente estaba Él, el Señor. Y cuando nosotros creímos en Él, en Cristo nosotros fuimos perdonados. En Él nosotros fuimos salvos. En Él nosotros fuimos aceptos por el amado. Y por la fe Dios hizo un milagro. ¿Y cuál era ese milagro? Tenía que sacarnos de esta línea que está aquí y tenía que injertarnos en su Hijo Jesucristo. Esta era nuestra perdición. Porque la salvación de Cristo, que es una salvación tan grande, no es solamente el perdón de nuestros pecados y pareciera que Cristo está lejos de nosotros. No, Dios hizo un milagro. Disculpen, Dios hizo un milagro. Nos trasladó de Adán a Cristo, de aquel que menospreció el árbol de la vida y nos pone ahora en la vid verdadera. Ese es el milagro más grande. Dios nos puso en su Hijo Jesucristo. En Efesios capítulo 2, nuestro hermano Benante lo mencionó. Capítulo 2, versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos reanimó con Cristo. Esa palabra juntamente es unido a Cristo. En Él
unidos a Él, nos dio vida. Y no solo eso, fíjense lo que dice después, y juntamente con Él nos resucitó. Es decir, junto a Él, en Cristo, nos pasó de muerte a vida. Y juntamente nos hizo sentar en lugares celestiales, dice a continuación, y asimismo nos hizo sentar. Allí está la palabra juntamente, siempre unido a Él. Y nos sentó en lugares celestiales para que tuviésemos ahora una mirada renovada de todas las cosas. Y miráramos como el Señor mira el mundo, como el Señor mira las cosas. No como el mundo mira las cosas, no como Adán mira las cosas. Hay un versículo que me gustaría que se lo pudiesen llevar clavado en el corazón. 1 Corintios 1:30. Dice, más por Él. Dice, Él es Dios, más por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Digámoslo juntos. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Más fuerte. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahora, al que está a tu lado, dile. Vamos. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ese es el milagro de lo que hablaba recién el Mati. Dios nos puso en su Hijo Jesucristo. Aun cuando el árbol de la vida fue rechazado en Adán, Dios nos levantó en Cristo una vid verdadera para injertarnos en ella y para que nosotros tuviésemos vida. Y como decía nuestro hermano Gonzalo, vida en abundancia. Meditando escribí esto. ¿Lo ves? El Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es como dijera, yo soy la vid y soy antes que ti. No desistí de tu persona, te busqué y te encontré. Creíste en mí y fuiste unido a mí. Ahora por mi causa, tú eres mío y yo soy tuyo. Y aunque tú seas un pámpano, pequeño y sin fuerza, yo soy la vid grande y fuerte. Recuerda, yo te compré y el Padre te puso en mí para que tengas vida. Ese es un milagro. Esa es la historia de nuestra vida. Esa es la historia de nuestra vida y de nuestro labrador. Ellos trabajaron juntos para recuperar lo que se había perdido. Y ahora Él anda buscando pámpanos para colocarlos en la vid. ¿Estás tú en Cristo? ¿Estás unido a la vid? ¿Tú sientes que le perteneces a Él y Él te pertenece a ti? ¿Tú crees que la vida de Dios está dentro de ti? Nuestra causa es nuestra vid y sus efectos sobre nosotros es que nosotros seamos un pámpano. La segunda oración. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí, como una causa para que traiga dos efectos sobre la vida del creyente. El que permanece en mí y yo en él. Y después dice, este lleva mucho fruto. Aquí dice el que permanece en mí, no es el que es colocado en mí. No dice eso, porque Dios ya nos colocó en su Hijo Jesucristo. Dios ya nos puso en su Hijo Jesucristo. El asunto ahora es permanecer en Él. La palabra permanecer significa mantenerse arraigado y firme por la fe en el Señor Jesucristo. El permanecer en Cristo es por la fe. Y esto pareciera que ser un poco medio extraño. ¿Cómo permanezco en Cristo? Por la fe. La fe conlleva una acción, una respuesta ante una verdad de Dios. No es solamente decir yo tengo fe. No, la fe es una acción. Lleva una respuesta del hombre hacia Dios. Por ejemplo,
Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Tú crees que Él es el pan de vida? ¿Lo crees? Bueno, tienes que ir a Él. Eso es fe. Cuando el Señor dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Tú crees que Él es la puerta de las ovejas? Si tú crees, tienes que entrar por Él. La fe conlleva acción. El Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en Él. ¿Tú crees que Él es la vid y que tú eres un pámpano? ¿Cuál es la acción? Permanecer. Si tú crees que Él es la vid y que tú eres un pámpano, por la fe permaneces en Él. Y la fe está basada sobre confianza y obediencia. ¿Cómo puedo ir yo donde Cristo si no confío en Él? Y si confío en Él, tengo que obedecer a su palabra. Es imposible que nosotros podamos atravesar la puerta de las ovejas si no confiamos en la puerta. ¿Cómo vamos a seguir al buen pastor si no confiamos en el buen pastor? Y dice, mis ovejas oyen mi voz. Confiamos en el buen pastor. Confiamos en su voz. Obedecemos su palabra. Cuando se genera esta ecuación de fe, confianza y obediencia a su palabra, permanecemos en Él. Traté de buscar ejemplos lo más práctico posible. El permanecer significa también contemplarlo. Por ejemplo, si yo le preguntara al Fabián, Fabián, por favor, entra en este local. Me diría, pero hermano, usted está loco. Yo ya estoy en este local. He permanecido por más de 6 horas en este local. Y todo lo que está alrededor da testimonio de que yo permanezco en este local. Las sillas, los jóvenes, los instrumentos, todo cuanto pertenece a este local afirme a mi corazón que yo estoy en este local. De la misma manera, nosotros estamos en Cristo porque es como este salón. Estamos en Él. Y en Él nosotros podemos contemplar su grandeza. Le contemplamos, vemos todo lo que está en Él. Él es el pan vivo, ¿lo crees? Él es la resurrección y la vida. Él es el buen pastor de las ovejas. Él es la luz del mundo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. El permanecer nos lleva, nos invita a contemplar. Anoté aquí, ¿quién es aquel que podrá contemplar la gloria de Cristo sino aquel que ha sido puesto en Él? ¿Estás contemplando su gloria? ¿Estás contemplándole a Él? ¿Estás mirándole a Él? Si tú estás contemplando su gloria, ese es un testimonio a tu corazón que tú estés permaneciendo en Él. Pero si no le estuvieras contemplando, si para Él no tiene un sentido, para Él no tiene ningún brillo en tu corazón, debieses cuestionarte. Si has nacido o no has nacido de nuevo. Porque así como dijo Mati, todo aquel que ha nacido no, hay cambios. Tiene que haber cambios. Porque nació de nuevo. Y dice, y el que permanece en mí, yo en él. Y aquí hay un milagro. Que en la vida es el milagro propio de la naturaleza, porque si el pámpano está unido a la vid, ¿qué es lo que fluye? ¿Qué es lo que tiene el pámpano en su interior? Savia, que nos habla de la vida. Y más encima la savia fluye en contra de la gravedad y se mete en las células del pámpano y el pámpano está allí vivo. Es como que el pámpano estuviera agarrado de la vid, permaneciendo en ella. Por eso cuando el Señor dice a través de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el tener al Hijo es permanecer en la vid. Y cuando tú tienes al Hijo, tú tienes la vida, la tienes dentro de ti. ¿Lo crees? Voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos en el aire y el aire está en nosotros.
¿Tú necesitas el aire para respirar? ¿Lo necesitas? Sí, estás en el aire y el aire está dentro de ti. Y naturalmente tú no te preocupas por respirar. Naturalmente respiras, pero necesitas buscar aire. Y en un ambiente tóxico donde hay cigarros, donde no puedes respirar, tratas de buscar aire y estar en un lugar, pero lo buscas. No te preocupas por respirar, te preocupas por buscar el aire. De la misma manera nosotros en Cristo. Es como cuando nosotros estamos debajo del agua y a ti se te acaba el aire. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que quieres hacer? Salir rápidamente. ¿Y estás pensando en respirar? No, quieres salir y buscar aire. De la misma manera, nuestra responsabilidad es permanecer en Él. Y el milagro es que Él estará en nosotros. ¿Se entiende? El permanecer en Él es tu responsabilidad. El que Él esté en ti es un milagro. Eso déjaselo a Él. No debemos esforzarnos porque Cristo esté en nosotros, sino que nuestra responsabilidad es permanecer en Cristo. Lo otro será resultado de esto primero. El hermano Watchman Nee decía, descansemos en el hecho de que Dios nos ha colocado en su Hijo y vivamos en la expectativa de que Él completará su obra en ti. La pregunta, ¿cuál será la obra que Dios hará en nuestras vidas? Es lo que viene ahora. El que permanece en mí y yo en Él. ¿Cuál es esa obra? Este lleva mucho fruto. ¿Tú sabes para qué sirve un pámpano? Un pámpano solo sirve para dar fruto. Por favor, que esto te quede grabado en el corazón. Un pámpano solo sirve para dar fruto. Y el fruto no es para el pámpano, el fruto es para el labrador que invirtió tiempo para trabajar su vid, como el padre con su hijo para recibir fruto del pámpano. El gran drama de la cristiandad presente, de la cristiandad moderna, es que Dios se ha transformado en una cajita de regalos. El hermano Gonzalo lo mencionó. Y Él está dispuesto para mí. Yo pido salud, yo pido educación, yo pido que me vaya bien en una prueba, y yo pido. Y Él se transforma en una caja de regalos para nosotros. Y ¿sabes? Es que Dios no quiere eso. Dios te puso en Cristo porque Él está esperando algo de ti. No esperes algo tú de Él. Él espera algo de ti. Y lo que espera es fruto. Es fruto. Y eso que les quede grabado en el corazón, porque el fruto va a ser resultado de la vida que está dentro de ti. El Señor Jesucristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Cuando el Señor estaba diciendo, era como diciendo, el Padre en su Hijo Jesucristo nos eligió para que diéramos fruto. Dice, para que vayáis y llevéis fruto. Esa palabra para que vayáis y llevéis fruto significa que nosotros nos rendimos a dar fruto. Que ya no luchamos, sino que nos rendimos a dar fruto. ¿Sabes? Este asunto de dar fruto es una cuestión propia del creyente. ¿Sabes? Muchas veces van a venir doctrinas extrañas. Y hablaba en estos días con un joven. Y te van a decir, Dios tiene un propósito para contigo. Dios tiene un propósito para tu vida. El propósito de tu vida, ¿sabes cuál es? Es dar fruto. Si tú permaneces en Él, si tú permaneces en Cristo, Cristo permanecerá en ti y hará un milagro soberano, habrá un fruto. Y para que haya fruto, tiene que haber savia. Y esa savia en la vida cristiana son los ríos de agua viva. Estoy tratando de avanzar para que me puedan ustedes entender hacia dónde voy a llegar. Esos frutos son ríos de agua viva. Y cuando digo ríos, no estoy hablando de un riachuelo. Estoy hablando de ríos. Ustedes conocen, bueno, los hermanos de Candelaria conocen el río Chancura.
y la fuerza con que lleva. Estos son ríos de agua viva. Y el Señor dice en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, ¿qué dice? De su interior, ¿qué van a correr? Ríos de agua viva. Y dice, el que cree en mí. Y habíamos dicho que el creer significa permanecer unidos. Por lo tanto, si permanecemos unidos creyendo, de nuestro interior van a fluir ríos. Y si fluyen ríos, va a haber fruto. Ahora, ¿cuáles son esos ríos? Y el Señor dice en el versículo siguiente, esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en Él. Por lo tanto, esos ríos que fluyen dentro de ti, esos ríos que están dentro de ti, son los ríos del Espíritu. Y esos ríos del Espíritu van a producir un fruto del Espíritu. Es imposible, hermanos, es imposible, escuchen, que alguien que esté unido a Cristo no dé fruto. Lo vuelvo a decir, es imposible que alguien que esté unido a Cristo, que esté en Cristo, no dé fruto. Miren, piensen que ustedes son dueños de una lámpara y ustedes necesitan luz. Ustedes no piensan, Señor, dame luz. Ustedes no se ponen a orar para que les dé luz. Ni tampoco hacen una ecuación matemática los que son ingenieros y desarrollan un cálculo algebraico para obtener luz. ¿Qué es lo que hacen? No la enciendes. Ni eso. Aun cuando el interruptor en on, tú haces y te conectas. Cuando tú te conectas a la red eléctrica está en la lámpara. Y si la red eléctrica está en la lámpara, hay luz. De la misma manera, cuando nosotros permanecemos en Cristo, Él permanece en nosotros, entonces hay fruto. ¿Se entiende? Amados hermanos, nosotros no alcanzamos a dimensionar todo el poder que hay dentro de nosotros, no porque nosotros lo buscamos, sino porque lo alcanzamos de gracia. Cuando tú ves estas lámparas que están aquí, tú desconoces la fuente de energía eléctrica. Hay grandes represas. Hay grandes campos fotovoltaicos que se distribuyen y nacen de la línea de transmisión, disculpen que le hable así, líneas de distribución, después llegan a las ciudades y llegan a tu casa. Y cuando llegan a tu casa, tú tienes 1 kilo de artefactos eléctricos y tú quieres conocer sus funciones y colocas la aspiradora y conoces cómo funciona la aspiradora y conoces la secadora y conoces su función. No te preocupes por el don que está en ti. No te preocupes por la gracia que Dios te regaló. Muchas veces nos preocupamos. ¿Cuál es el don que Dios me dio? ¿Qué es lo que Dios me dio? Lo que tienes que hacer es permanecer en Él. Si tú permaneces, habrá un fruto y se manifestarán las gracias de Dios en tu vida. ¿Se entiende? Todo está en Él. Si nosotros nos desconectamos de Él y te pones a hacer cosas en la vida cristiana, vas a terminar cansándote. Porque nadie puede vivir la vida cristiana sin Cristo. Pero conectados a Él. Él permanecerá en nosotros como un milagro divino. Y habrá fruto. Y dice que no es solo fruto, dice mucho fruto. Mucho fruto. Por lo tanto, no te conformes como estás. No te conformes como estás. Pensaba en estos días, cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿recuerdan? Y fue a buscar las tablas de ley y estuvo con el Señor 40 días. Miren, permaneció en el Sinaí 40 días y 40 noches. 40 días permaneció. ¿Y cómo bajó su rostro? ¿Recuerdan? ¿Cómo venía? Brillando. Su rostro resplandecía. Y parece que Moisés no se dio cuenta. Y pareciera que brillaba tanto que tuvo que ponerse un velo sobre su rostro. Pero finalmente esa gloria, esa luz desapareció. Porque fueron solamente 40 días y 40 noches. ¿Sabes, hermanos? Nosotros podemos permanecer todos los días conectados al Señor, unidos a Él para producir mucho fruto. ¿Sabes? En 2 Corintios 3:18 dice lo siguiente. Por tanto nosotros, dice, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor. Es decir, voy a parafrasearlo, si nosotros miramos al Señor en su gloria, recuerde que permanecer está asociado a contemplar. Si nosotros contemplamos la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo voy a decir así: mirando a cara descubierta, si permanecemos en Cristo, como un espejo la gloria del Señor, contemplando la gloria de esta vid, seremos transformados de gloria en gloria, dando mucho fruto en la misma imagen. Nos pareceremos a la vid, como por el Espíritu del Señor. Y eso es carácter. Es el carácter de Cristo. Lo que Dios está buscando en ti es carácter. Porque lo único que el pámpano puede dar es algo conforme a lo que está en la vid. Recuerden que el pámpano no es nada sin la vid. Por lo tanto, tú eres una pequeña rama que sin Cristo no sirve para nada. Pero en Cristo tú puedes dar mucho fruto. ¿Sabes? Cuando estábamos cantando toda adoración a ti, Señor. ¿Recuerdan el canto? Tú que vives, tú que reinas. ¿Sabes? Quiero que te lleves esto en el corazón. Cuando decimos toda adoración, es mucho fruto. Cuando hay mucho fruto en tu vida, tú estás expresando adoración. Cuando hay expresión del carácter de Cristo en tu vida, Fabián, en tu vida, Catita, digo nombres así al azar, no se sientan incómodos, con los jóvenes lo hacemos así, no se sientan incómodos. Cuando hay mucho fruto, eso significa carácter y eso significa adoración. Adoración es más que cantar. Adoración es más que agarrar una guitarra y ponerse a cantar. La adoración es mucho fruto, porque permanecemos unidos a la vida. Y finalmente, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí yo quisiera poner un ejemplo, el amor derramado en la vida de Pedro. Quiero contar una historia que ustedes ya conocen. Para los que están despiertos y para los que están durmiendo, quiero contarles esta historia. Cierto que algunos están cabeceando, tengan libertad para ir a buscar agua, pero me gustaría que pudiesen poner mucha atención, porque en alguna manera yo estoy ahora poniendo una aplicación práctica en la vida de Pedro, conforme a todo lo que ya les he dicho. El Señor nos habla mucho a través de la vida de Pedro. Y Dios soberanamente permitió que Pedro cometiera muchos errores, de los cuales nosotros también nos hemos cometido los mismos. El Señor Jesucristo ya estaba en su última etapa. Estaba a punto de ser sacrificado. Ya estaba en sus 3 años y medio terminando su ministerio. Y el Señor, antes de ir a la cruz, tuvo una conversación con su discípulo. Y para variar, Pedro aparece en la conversación. Entonces, Pedro le dice al Señor, Señor, ¿dónde vas? Y el Señor le responde, y quiero que se queden grabadas estas 2 declaraciones, porque después las vamos a volver a tomar. El Señor le dice, a donde yo voy, dice, no me puedes seguir ahora. No me puedes seguir ahora, acuérdense, más me seguirás después. Y él le dice, pero Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y el Señor le dice, Pedro, tu vida pondrás por mí. Pedro, tu vida vas a poner por mí. Pedro no se conocía. Pedro no sabía cuán limitado era. Pedro no sabía cuán deficiente era. Mas el Señor lo sabía. Y por el hecho de Pedro querer imitar a su maestro, sin tener la fuerza ni el vigor espiritual, terminó llorando amargamente. Porque el Señor le dijo que él lo iba a negar. Pero no se lo dijo con un ánimo como para menospreciarlo, sino entendiendo que Pedro no tenía la capacidad, pero él tenía que aprender una lección. Y Pedro lloró amargamente. Para contextualizar un poco, miren, Pedro tenía un amor limitado. El amor de Pedro es llamado el amor filial. Ese amor filial es el amor que solo puede sentir cariño y afecto. Cariño y afecto.
Pero hay un amor que es superior al filial, que es el amor ágape. Y ese amor es el amor de Dios. Ese amor todo lo puede, todo lo sufre. Es el amor que cuando a ti te da algo, no espera que tú le devuelvas la mano. Es el amor de Dios. Es el amor celestial. Es el amor de Cristo. Es el amor que lo llevó a la cruz del Calvario. El Señor conocía el verdadero amor porque Él era el amor encarnado de Dios. ¿Quién podía conocer el amor de Dios? Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dijo Juan, y vimos su gloria, y gloria como la del unigénito del Padre. Él lleno de gracia y de verdad. El amor caminando entre los hombres. El amor sanando al paralítico, teniendo compasión de los ciegos. Jesús era el amor encarnado. Pedro tenía un pichintún de amor, un cariño y un afecto. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó, y eso es lo maravilloso de Él, que tenía esa gracia para poder restaurar, no se olvidó de Pedro. Entonces, Él tenía que tener una conversación con Él antes de ascender a los cielos. Él no podía dejar a su siervo tirado. Estuvo con Él 3 años y medio. ¿Tú crees que lo iba a abandonar? No. Él tenía que estar con Él. A pesar de su debilidad, el Señor dedicó tiempo para pastorear su corazón. Y sabes, eso es lo que está haciendo Él ahora contigo. Él invierte tiempo en ti porque te ama. Si has venido aquí, puedes decir, si hice todo lo posible. No hiciste nada, Dios lo hizo todo para que estuvieras aquí. Él te dio los recursos, permitió que tu padre te diera permiso. Y si a regañadientas viniste a ti, de alguna manera el Espíritu Santo te convenció. Dios te trajo aquí. Él invierte tiempo en los hombres y desde la eternidad hasta la eternidad, Él ha pensado en el hombre. ¿Entiendes? No nos abandonó ya en el huerto, porque en Cristo Jesús nos levantó un poderoso Salvador. Ahora Él estaba con Pedro y tenía que atenderlo a solas, tenía que restaurarlo. Entonces en esa restauración dice que con la misericordia y la verdad se corrige el pecado. Entonces el Señor tuvo que hablarle de corazón a corazón y hablar la verdad. Pero por otro lado estaba su gracia. Y esa gracia significa ayudarlo, levantarlo, socorrerlo, no condenarlo. Entonces el Señor le hace 3 preguntas a Pedro. Y vamos a leer Juan, capítulo 21, del versículo 15 al 19. Juan, capítulo 21, 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y la palabra que el Señor está ocupando allí, por eso di esa explicación anteriormente, es ágape. Pedro, ¿me amas con el amor de Dios? ¿Me amas más que estos con el amor de Dios? Porque antes Él se defendió. Él dijo que iba a poner su vida delante de todos sus amigos. Y ahora le dice, ¿me amas más que todo esto? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te quiero. Ya Pedro estaba derribado. No tenía fuerzas. Tú sabes que te quiero. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos. Y le volvió a decir y preguntar por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas con el amor de Dios? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. En el original dice te quiero, para que ustedes puedan entender. Sí, en el español aparece amo, pero en el original está diciendo, Señor, te amo, y Él responde con te quiero. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. ¿Se dan cuenta del Señor? Le dice, apacienta, pastorea, como que, Pedro, yo no te estoy desechando, pero ¿me amas? Y el Señor le pregunta por 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Y dice que Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y alguien podría decir, claro, le está preguntando por tercera vez, por cansancio. No, no es eso, chiquillos. Lo que el Señor le dice a Pedro es, Pedro, ¿me quieres? Es decir, Pedro, lo único que tú sientes por mí es cariño. Lo que tú sientes por mí es solo afecto. Y eso derritió el corazón de Pedro y se entristeció. Y le dijo, Señor, tú sabes todo, tú lo conoces todo. Tú sabes que te quiero. Y el Señor igual al final le dice, apacienta mis ovejas. Una y otra vez, apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Como que el Señor no quiere desecharlo y no lo desechará. ¿Cómo es que no lo desecha sabiendo que Él no tiene ni una gracia especial, no tiene poder ni fuerzas para seguirlo? Porque las demandas que Dios estaba pidiendo, las demandas que el Señor estaba pidiendo a Pedro, solo Jesús las podía cumplir, porque Él era el amor encarnado, en Él estaba el amor. Y Pedro no podía, qué impotencia la de Pedro. Tenía a Cristo con Él, pero no podía hacer nada. Cristo estaba al lado de Él y Él no podía amarlo. ¿Sabes? El Señor le estaba diciendo entre palabras, Pedro, sin mí nada podéis hacer. ¿Pero cómo, Señor? ¿Tú estás conmigo? No, estoy contigo, pero no estoy en ti. Para que tú me ames, yo tengo que estar en ti. Y dice que días después, la vida de Pedro cambió. Cambió drásticamente porque el Señor Jesús ascendió a los cielos y lo primero que hizo fue derramar su espíritu. Y Pedro fue lleno de su espíritu y lleno del amor de Dios. Ahora Cristo estaba en Pedro. Ahora Pedro podía seguirlo. Ahora quiero que se acuerden de esas dos frases que le dije. La primera, cuando dice el Señor, Pedro, ahora tú no me puedes seguir. Tratemos de ampliar la mirada de esa declaración. Pedro, ahora tú no me puedes seguir. Pedro, ¿sabes por qué tú ahora no me puedes seguir? Porque yo no estoy en ti. Porque tú no tienes el poder para seguirme. Porque el Espíritu Santo no está en ti. Porque tú no podrás dar fruto. El amor no está en ti. Y después dice, pero, aleluya, me seguirás después. Abramos esa declaración. Yo estaré en ti, mi espíritu estará en ti, el amor de Dios estará en ti, ya no será tu amor, será el amor de Dios, yo en ti, tú permanecerás en mí, yo permaneceré en ti, tú permanecerás en mí, yo estaré en ti. Y algunos días después, Pedro, lleno del amor de Cristo, hace una predicación y miles de personas se convirtieron, porque Cristo estaba en Pedro. Y aún más me seguirás después, y no solamente fruto, dio mucho fruto. ¿Por qué mucho fruto? Porque Pedro llegó a dar su vida igual que su maestro. La dio por él, ahora él daba la vida por él. Y así como Cristo murió en la cruz, dicen los historiadores que Pedro también murió en una cruz. Y que por dignidad, porque Cristo era tan digno, tan precioso para él prefirió ser crucificado con cabeza invertida. ¿Entiendes? Tú no puedes ofrecerle nada de ti. Dios busca a Cristo en ti. Busca el fruto. El apóstol Juan dice también en su evangelio, en esto es glorificado mi Padre, es que en vosotros llevéis muchos frutos. Yo sé que esto no es automático. Tiene que haber procesos de cambio en la vida del creyente de manera progresiva, como dijo el Mati, que se llama ese proceso, esa vida progresiva es una vida de santificación. Pero para que haya una vida de santificación tiene que haber un nacer de nuevo. Yo quiero decirte que si tú no has nacido de nuevo, si tú no has optado por Cristo, si vives por la fe de tus padres, escucha bien, si tú vives por la fe de tus padres, por más esfuerzos que tú hagas, por más reuniones a las cuales tú asistas, terminarás aburriéndote.
y te irás. Y no es porque yo lo diga, sino porque hemos visto a muchos jóvenes viviendo por la fe de sus padres y se van. Y la vuelta es larga y es dura y vuelven golpeados. Porque pensaron que Cristo estaba en ellos. Y tengo que hacer esta pregunta. ¿Has nacido de nuevo? ¿Recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Cristo está en ti? ¿Cristo está morando dentro de ti? Si eso es así, es porque tú estás permaneciendo en Él. Pero si eso es así, tú debes dar fruto. Y no solo fruto, sino mucho fruto. Y si estás lejos y te alejaste de la vida, también el Señor hoy día te está llamando a que tú te vuelvas a Él. Y te vuelvas a conectar y a poner en el mismo lugar donde Dios te puso. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Que uno de sus deseos era que él tenía que ser hallado en Cristo. Pablo deseaba ser hallado en Él. Y Pablo estaba en la cárcel. ¿Sabes? Dios mira y no mira fuera de su Hijo. ¿Recuerdan de ese salón? Ese salón que es Cristo. Dios no mira fuera de ese salón. Y siempre mirará a su Hijo. Y si mira a su Hijo, tiene que encontrarte a ti unido a su Hijo. Yo quisiera invitar al hermano Gonzalo a que pudiésemos hacer un llamado juntos. Y hacer un llamado, sinceramente, al corazón, apelando no a las emociones, sino conforme a toda la palabra recibida. A todo el mensaje impartido. Porque detrás de todo lo que se ha compartido el día de hoy, quiero decirte que el Señor está más interesado en ti. Porque aún nosotros somos limitados, pero Él no es limitado. Así que quisiera que se pusieran de pie.